son enfermedades que suelen ocupar espacio en el hígado. Por eso también se les suele conocer como enfermedades que ocupan espacio. Entonces, cuando uno recibe un informe tomográfico, ecográfico, en donde determinan la presencia de una masa en el hígado, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Cáncer, ¿no? Obviamente ese tema lo van a hacer con la doctora, pero esto nos va a servir para tratar de diferenciar estas enfermedades del cáncer. Entonces, si te dijeran, tienes una masa en el hígado, ya piensas en suicidarte inmediatamente. Pero no, puede ser otras. Entonces, no necesariamente. Entonces, la herramienta está en cómo diferenciarlos. Entonces, evidentemente ahí vamos a entrar primero por los denominados abscesos hepáticos. Tenemos dos tipos de absceso. ¿Recuerdas? Absceso piógeno. Uno es el piógeno, que significa bacterias comunes, o sea, la formación de pus. Y el otro es anemia. Aquí parece que está relacionado. ¿Qué anemia puede producir absceso? Mueva histolítica. Bien, ambas están agrupadas, a pesar que su etiología es distinta, están agrupadas en el mismo tópico que se llama absceso hepático, porque suelen dar síntomas parecidos. Y entonces uno los puede confundir. Entonces, cuando se trata de enfermedades infecciosas, hay que tener mucho en cuenta qué detalle tienes cuando hay una infección de por medio. ¿Qué interesa para los infectólogos, por ejemplo, cuando ellos hacen diagnóstico? El laboratorial. Interesa mucho la epidemiología. La epidemiología. Es decir, ¿de dónde viene? Por ejemplo, si te digo, has adquirido paludismo en las alturas de 4.500 metros, ¿será posible? Hay una del mosquito. Pasa esto igualito acá. Tenemos que fundamentar el aspecto epidemiológico. Entonces, refuerzan mucho eso. Entonces, tenemos dos tipos de abscesos. Piógeno y amebiano. El piógeno Y el amebiano. Amebiano. El piógeno afecta a la sanidad. Formación de pus por bacterias. Y el otro, pues primero nos vamos a referir al piógeno. La pregunta es, ¿cómo llega la bacteria? Piensa en la respuesta, ¿cómo llegarían las bacterias al hígado para producir una colección fermental? Ya dice por la circulación portal. Perfecto. Una ruta de acceso es la vena porta. Entonces, infecciones procedentes de todos aquellos órganos que son tributarios de la vena porta podrán producir absceso. Por ejemplo, Una obstrucción biliar, una colangitis. no, eso no tanto. Por ejemplo, te da una apendicitis y no te operan a tiempo. ¿Qué puede pasar? Una sepsis. Absceso. O problemas contaminado. Por lo tanto, adquieres una infección intestinal. ¿Qué puede producir eso? Un absceso. Un absceso.
complicación sea de una apendicitis, de una enteritis bacteriana o de cualquier otra, por ejemplo, Una gastrocolitis. infecciosas Una enterocolitis. o las enterocolitis. Entonces, esa es la vía portal. ¿Qué otra vía conoces? ¿Otra vía? ¿Por qué vía pueden llegar las bacterias a tu hígado? Ya uno ha dicho por la vena porta, ya te ha quitado ese otra. La vía biliar. Ya por la vía biliar. Es decir, hay una conexión directa entre hígado y vía biliar, obviamente, ¿no? Entonces, una infección de la vía biliar que se llama colangitis. Las colangitis agudas generalmente se dan por obstrucción de la vía biliar, suelen desarrollar como complicación, no todos, ¿qué suelen desarrollar? Absceso. Un absceso hepático de qué tipo? Piógeno. Entonces, ruta colangítica se llama. La otra es ruta portal. Existe una tercera. ¿Cuál sería la tercera? Tercera ruta. ¿Por qué ruta más pueden llegar? Ya han dicho por la vena porta, otra por la vía biliar, ya estamos de acuerdo, por la arteria, por la circulación general. Entonces, una infección bien, un absceso dentario, ¿podrá llegar al hígado? Sí, por bacteriemia. Entonces, al haber bacteriemia llega la bacteria hepática, entre otras, y se implanta en el hígado. Entonces, infecciones a distancia, sea a nivel dental, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, etc., también pueden complicar con absceso hepático. Entonces, tres rutas: la ruta portal, la ruta colangítica o biliar, que es la más frecuente, y la ruta Circulación general. de la circulación sistémica. Entonces, así se explica que un absceso dentario finalmente pueda terminar en absceso hepático. O un absceso pulmonar finalmente puede terminar. Bien, entonces esas son las vías de diseminación. ¿Cuál es la más común? Linfangítica. ¿Qué porcentaje? 50%. ¿Ah? 50. Más o menos el 60%. 30% es la porta y muy escaso la nota que se van a sacar en el examen. ¿Cuál? ¿Cuál es el número? 10. Ya. 20. Esa notita es la vía sistémica. Entonces, cuando yo encuentro un paciente con absceso hepático, ¿qué voy a buscar preferentemente? Problema biliar. Y luego, problema en alguna región drenada por la vena porta. Bien, generalmente las bacterias, cuando es por esa vía biliar o vía vena porta, ¿de qué tipo son? Gram negativas. Gram negativas. ¿Qué hay en el intestino? Eco. Enterobacterias. Enterobacterias. ¿Qué tipo de bacterias son esas? Gram negativas. Negativas. Por eso pues, la E. coli, Klebsiella, Serratia, Enterococo, son los gérmenes más comunes. Las bacterias gram negativas del intestino, que se llaman enterobacterias.
bacterias. ¿Para qué me sirve saber que la mayoría son enterobacterias? Porque si tú sumas 60 más 30, 90% de alumnos desaprobados. Entonces, si tú sabes que el 90% de absceso es producido por bacterias gram negativas, Sí, para determinar qué antibiótico es. para el tratamiento. Tratamiento. Este antibiótico le sirve mejor. Pero si fuera ese 10% restante, ¿qué bacterias sirve? Tú digas, depende de la infección original. Si es en el pulmón, gran positivo. Positivo. Ah, Positivo. positivo. O de repente en la garganta un absceso amigdaliano. Un estreptococo. ¿Qué puede entrar allí? Un estrepto. Ah. Estrepto. Un Estreptococo. ¿Es gran positivo o gran negativo? Gran positivo. ¿Ven? Entonces los gran positivos también. Pero será ese grupito selecto de estudiantes que van a aprobar el curso, o sea, 10%. ¿Para qué me sirve saber eso? Porque en nuestra terapia, a veces empíricamente, arrancamos con una terapia de amplio espectro, porque pudiera estar metida ahí un gran positivo. A pesar que yo digo, la mayoría son gran negativos, pero en una de esas el origen es exterior, entonces yo arranco con un fármaco antibiótico de amplio espectro. Y después van a ver que como se parece en su presentación clínica al absceso amiliano, que podría adicionarle Metronidazol. Metronidazol. Pues ya están dando cuenta cuando alguien me dice absceso, pan, le doy antibiótico de amplio espectro más metro. Y después ya me dedicaré a investigar cuál es, ya más tranquilo. Bien, entonces eso es lo que tienen que ser. ¿Y cuál es ese cuadro clínico habitual? Ese cuadro clínico habitual es el siguiente. Como cualquier proceso infeccioso con absceso, es fiebre y escalofríos. ¿Qué tipo de fiebre se llama eso? Lucas, cuando has hecho semiología te habrán enseñado diferentes tipos de fiebre y en el absceso tiene una característica. ¿Ah? O sea, se llama fiebre. Entonces tú le preguntas, ¿cómo es la fiebre? Va pues hasta 40 días. Después aparece este examen, empieza a sudar y me da escalofríos. Esa es la característica. La otra es el dolor en el hipocondrio derecho. Esa es una característica importante, ¿no? Hay mucho dolor en el hipocondrio derecho, de tal manera que el hígado es sensible. Entonces tú procedes a examinar el hígado y empieza a dolerle bastante. No se dejan ni tocar. Entonces tú dices fiebre, hígado hipersensible, tú dices absceso. Quedas amplio espectro, Metronidazol. y después le pedirás todo lo necesario para identificar el causante. Bien, así es lo que hacen ustedes. A veces, y eso es lo peligroso del absceso, a veces, digamos, esto lo que les he dicho, fiebre, escalofríos, dolor en hipocondrio derecho, hipersensibilidad hepática, es lo habitual, pero a veces es asintomático. Y entonces como una masa, sencillamente dicen masa en el hígado, entonces ahí ya te asustas. Ya, eso es lo, ¿en qué porcentaje se da con pocos síntomas? Pocos, ¿no? O sea, el porcentaje que van a aprobar en este semestre. Pocos. Entonces el tratamiento definitivamente es amplio espectro. ¿Qué amplio espectro le das? Voy a hacer el sexto. Lo voy a hacer, ¿por qué? Porque cubre bastante. Cubre, detrás ahora, es una cosa.
farmacología nomás Cefalosporina. sencilla. Bueno, ya te voy a aceptar. Amplio espectro, cubre gran positivos, cubre gran negativos y evidentemente es una de las formas de tratamiento. Pero podrían utilizar cipro, sí, También. pero les restringe la cobertura. Entonces, por eso, si están muy seguros que sea una bacteria gram negativa, sí puede ser, pero a veces no hay que estar tan seguros. Y siempre hacemos la asociación con metronidazol por dos razones. Una, por ahí cubrir la posibilidad de una ameba histolítica, y otra, ¿cuál es la otra razón? Sí, ¿cuál es la otra razón por la que yo estoy? Ya. Está en la clase. Habíamos dicho que este acceso es para Ameba. ¿Y la llave qué cosa es? ¿No? Ya se ha despertado diciendo. Estamos hablando de acceso hepático relacionado a infección por bacterias comunes y me dice Yardia, ¿qué quieren que haga? A ver, ¿cómo puedo reaccionar así? ¿Por qué? Razón sencilla, el metro que cubre aparte de Anaerobios. anaerobios. Ujú. Y si hay un absceso bucal, ahí hay anaerobios. En el intestino también hay anaerobios. Entonces siempre asocio metro. Entonces, ceftriaxona metro es la clave de la respuesta en el tratamiento del absceso. ¿Qué más? Cefalosporina. ¿Suficiente? Sintomático, no. ¿Qué diría suficiente? ¿No? ¿Qué Ah, claro. Tienes un absceso en el Tienes que cuello. drenar. Tienes que En drenar. la pelota, pus. Y te doy antibióticos, será suficiente. Tienes que drenar. ¿Qué más tengo que hacer? Sal del cuello, llegar a la carótida y drenar. Drenar la pus, ¿no? Obviamente. Acá también es lo mismo. Si es una buena cantidad de absceso, y eso lo van a hacer en la ecografía o en la tomografía, que es el método de diagnóstico, tu conducta será drenar. ¿Y cómo lo drenas? Ya, cirugía puede ser agresivo, es así. Percutánea. ¿Alguna alternativa de la vida? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Le podrías dar alguna alternativa? Punción de una externa. ¿Quién hace eso? Pues con una guía ecográfica, punza y sacar. La cirugía se reserva ya para los casos más severos. Entonces, es el drenaje a través de una punción guiada por ecografía. Entonces, le dejan un catéter, un drenaje y por ahí va saliendo la pus. Si por ahí no resuelve, ¿qué escoges? Cirugía. Sí, recién sabe. Bien, entonces ese es el tratamiento del absceso bucal. Estas son pues las imágenes que en realidad el diagnóstico es por imágenes, no hay otra forma. Y los antecedentes, obviamente, dice, le has encontrado un absceso dentario, así es posible que eso sea de ahí. Pero el diagnóstico es básicamente imagenológico. Mucho dependemos de quién, del ecografista, del tomografista, para poder evaluar esto. Como es una masa, ustedes ven una masa. Para 5 puntos. Te voy a marcar
es masa.